ladrón en la cruz. Ese encuentro con Jesús, ¿no? Quiero comentarles o que compartamos 3 momentos en la vida de este ladrón. Su vida lejos de Cristo, su vida al lado de Cristo y su vida en Cristo. ¿Cómo les parece? Vamos a pensar brevemente en esos 3 momentos en la vida de este ladrón. Por supuesto, la mayor parte de su vida fue lejos de Cristo, ¿verdad? Una pequeña porción, muy pequeña porción fue al lado de Cristo, en esa cruz. Pero eso fue suficiente para que pasara toda una eternidad en Cristo. Así que vamos a mirar el texto que principalmente relata esa conversación que acabamos de ver en el video, que es en Lucas 23. Lucas 23, son 5 versículos que relatan este diálogo entre Jesús y el ladrón. Lucas 23, versículos 39 al 43. Dice: uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de la vida de este ladrón lejos de Jesús? Podemos decir que el 99.9% de su vida fue lejos de Jesús. La gran mayoría de su vida fue distante, lejos de Él. Y sin embargo es lo que menos sabemos de Él, ¿verdad? Sabemos que era ladrón, que era un criminal, que tomaba lo que no era de Él. No sabemos cuántas cosas robó, no sabemos el valor de esas cosas ni con qué frecuencia robaba, pero el caso es que eso lo llevó al momento en el que vimos en el video y leímos acá, ¿cierto? A un castigo en una cruz. Eso es lo que sabemos de él lejos de Cristo y poco más. Pero al lado de Cristo, que es la mayor parte del relato, podemos ver muchas cosas que él experimenta en este encuentro con Jesús. Los evangelios todos mencionan al ladrón en la cruz, pero solamente Lucas registra este diálogo, ¿verdad? Los demás mencionan que él participó de insultos, de burlas a Jesús, ¿verdad? En Mateo 27 es un poco más detallado y dice, por ejemplo, que digamos que él se unió al coro de voces de los jefes de sacerdotes, a los maestros de la ley, a los ancianos que estaban lanzando esas burlas y esos insultos a Jesús. Y esos ataques pudiéramos resumirlos en ataques contra su identidad, contra su naturaleza, contra su carácter también. ¿Y qué decían en esas burlas? Bueno, estaban cuestionando su palabra. Dijeron: tú que destruyes el templo en 3 días y en 3 días lo reconstruyes. Están diciendo que es mentiroso, eso no lo puedes hacer, está colgado en una cruz. No vas a cumplir eso, no vas a poder hacer eso. También atacan su poder o cuestionan su poder. No puede salvarse a sí mismo, dicen ellos. Están cuestionando el poder de Jesús en la cruz. Cuestionan también que fuera rey de Israel en el versículo 42 y en el siguiente versículo 43 de Mateo 27 cuestionan que fuera hijo de Dios. Si es hijo de Dios, que Dios lo libre. No creen que es hijo de Dios. Eso es lo que están profiriendo contra él, y dice Mateo y Marcos que él se unió a estas burlas e insultos. Bueno, ¿qué observó? ¿Qué observó en su encuentro con Jesús? ¿Qué observó este ladrón?
Recordemos que no solamente es el tiempo que estaban en la cruz, sino que también nos relatan los evangelios que ellos, pues por supuesto, y hacían el recorrido hasta Calvario. Entonces, en ese tiempo, ¿qué pudo observar este ladrón acompañando a Jesús, los dos hacia su muerte? Bueno, pues observa a las multitudes que están siguiendo a Jesús. Todavía en el momento de su muerte están siguiéndolo a Él. Hay mujeres que están golpeándose el pecho, que están lamentándose por Jesús y por su inminente muerte. Yo creo que es obvio lo que Él vio también, un gran contraste entre su cuerpo y el cuerpo de Jesús. Lo vimos en el video, ¿no? Qué contraste tan grande. Los dos tenían el mismo castigo, pero uno venía ya muy torturado. Digamos que tenía como las marcas de la ira, del pecado y de la maldad de nosotros sobre su cuerpo, ya aún sin haber sido crucificado. Y ya él tenía su cuerpo lacerado. Entonces son cosas que este ladrón está observando en esa llegada. También ve el trato amoroso de Jesús hacia estas, más que todas las mujeres que están acompañando, porque habla de que Él le responde en medio de su dolor, caminando hacia ese lugar. Él responde a estas mujeres en amor y en misericordia. Tremendo, ¿no? Eso lo está observando este ladrón. También escucha, ¿no? Ya en la cruz, él escucha la oración que Jesús hace por aquellos que lo están crucificando. Escucha a Jesús dirigirse a su madre, a Juan. Y probablemente escucha también al centurión que alaba a Dios. Y digamos que él reconoce la justicia de Cristo en ese momento también. Y probablemente escuchó las últimas palabras de Jesús. Pues según el relato de Juan, Jesús murió antes, ¿verdad? No tuvieron que romperle las piernas porque él ya había fallecido, pero los demás todavía no habían muerto. Entonces, probablemente escuchó esas últimas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, ambos ladrones están viendo y escuchando todo esto, ¿verdad? Ven lo mismo, escuchan lo mismo, son testigos de lo mismo, pero pues solo uno responde en arrepentimiento y fe. Entonces, ¿qué de la vida de este ladrón en Cristo? ¿Qué cambió en este ladrón? Porque empezó uniéndose a las demás voces, lanzando esa blasfemia y esos insultos a Jesús, y de repente lo que leímos en Lucas es algo muy diferente, ¿verdad? ¿Qué cambió en él? Pues cambia su perspectiva acerca de él mismo, también cambia su perspectiva acerca de Jesús. ¿Qué cambia sobre él? ¿Qué entiende él de él mismo? Bueno, él se ve como pecador, ¿sí? Confiesa su pecado, ¿verdad? Sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, no solamente está reconociendo su pecado. Hay algo más ahí. Hay convicción de pecado, ¿no? Porque cualquiera podemos decir, pues yo reconozco que soy pecador, pero cuando me veo enfrente de alguna consecuencia por mi pecado, pelear contra Dios y decir, yo no merezco esto. Pero eso no es lo que él está diciendo. Él está reconociendo su pecado, pero además siente culpa por su pecado y sabe que merece el castigo que tiene. Yo estoy aquí y merezco esto, es lo que está diciendo. Entonces allí hay una culpa, hay una convicción de su pecado, ¿verdad? Pero también él cambia su perspectiva de lo que él ve, cómo ve a Jesús, a Dios. Y no quiero que pasemos por alto o minimicemos la fe de este ladrón en esa cruz. Él ve que Jesús es justo, que es recto, ¿verdad? No ha hecho nada malo. No solamente no ha hecho algo para merecer esta muerte, sino que su vida es una vida justa, es una vida recta, es una vida limpia, es una vida pura. Él no ha hecho nada malo. No solamente méritos para llegar a la cruz, sino que es, digamos, santo, ¿verdad? Él reconoce que es rey, ¿verdad? Cuando vengas en tu reino. Reconoce
que Él es rey y tiene un reino. Y eso tiene implícito que cree que va a resucitar, porque está a punto de morir. Pero cuando vengas, entonces va a morir, pero va a venir en su reino. Entonces aquí este ladrón tiene fe en que Él va a resucitar, que su vida no termina allí, que este reino no se acaba con la muerte de Jesús en la cruz. Además cree que tiene el poder para salvarlo, o si no, no se estaría dirigiendo a Jesús. Acuérdate de mí. ¿Por qué se dirige a Jesús? Sabe que Jesús puede salvarlo, tiene el poder para salvar. Antes estaban lanzando burlas, dudando de su poder, pero él está creyendo ahora en el poder de Jesús, que puede salvarlo. Y no solo eso, sino que también puede hallar misericordia en Jesús, que no es poca cosa, porque Él, ¿qué puede hacer? Está en esa cruz. O sea, ¿qué puede hacer para restituir lo que ha hecho en su vida, para corregir todos sus malos actos? No puede hacer nada. Sabe que solamente depende de la misericordia de Jesús, que Él no puede hacer nada para salvarse, para estar en el reino, pero tiene que, arrojarse o apelar a la misericordia de Jesús, y cree que puede hallar esa misericordia. Además, el momento de su fe es interesante, porque pues creer en Jesús cuando está caminando sobre el agua, o creer en Jesús cuando resucita muertos, o creer en Jesús cuando echa fuera demonios, pero creer en Jesús cuando está clavado en una cruz, que parece una derrota. De alguna forma, este ladrón logra ver que allí hay victoria en lo que parece una derrota. Entonces, no subestimemos esa fe de este ladrón. Ahora, ¿qué frutos vemos en este nuevo creyente? ¿Qué frutos podemos ver en la vida de nuestro nuevo hermano en la fe? Bueno, en casos normales, digamos, en nuevos creyentes, en una situación normal, y me refiero a no colgado en una cruz o en su lecho de muerte, pues esperaríamos ver muchos actos que acompañan a esa fe, ¿verdad? Muchas cosas que demuestran esa misericordia que ha recibido, ese perdón, ese amor hacia los demás. Pero hay muchas limitaciones aquí, ¿verdad? ¿Qué puede él hacer que demuestran su nueva fe en Jesús? Y ahí es donde creo que tenemos que depender de esas palabras que dijo Jesús en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que basarnos en lo que dice este ladrón, porque no puede hacer mucho. Pero Jesús, que ve su corazón, sabe que esas palabras que salen de su boca reflejan a un corazón cambiado, que hay un cambio en su corazón, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos de cambios que vemos en él. En lugar de participar en los insultos a Cristo, ahora él está reprendiendo a quien lo insulta, ¿verdad? Ese es un gran cambio. No está participando en eso, tampoco está pasivo en eso, sino que él llega y reprende a quien lo insulta. Eso muestra un cambio profundo en su corazón. En lugar de burlarse de Dios, ahora teme a Dios. ¿Qué tendría él en la cruz que temer? Está muriéndose. ¿Qué más hay para temer si no es algo después de la muerte? Es decir, la ira de Dios. O sea, él puede ver que hay algo más allá de solamente morir, porque como el otro ladrón, pues está muriéndose ahí, no le importa, esto es lo último, pero no es lo último, hay algo peor. Por muy malo que sea la muerte en la cruz, la ira de Dios es mucho peor. Y él teme a Dios en ese momento. En lugar de proferir blasfemias contra el rey de Israel, él está ahora sometido al rey. Pudiéramos decir, ¿cómo sabemos que él está sometido al rey? Pero si él con sus palabras está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es una forma de decir, yo quiero estar en tu reino. ¿Y cómo va a decir que quiere estar en su reino sin someterse a ese rey? Está implícito ahí también, que él quiere estar en el reino de Jesús, y eso implica que él está sometido al reinado de Jesús.
Bueno, además, pensando en el reino, podemos recordar a los discípulos desilusionados, ¿verdad? ¿Dónde están los discípulos en esta escena? Están lejos, ¿verdad? Ellos están desilusionados porque el reino trajo su reino. Ese reino trajo su reino terrenal que ellos esperaban. Y es curioso que este ladrón, en la cruz a su lado, entiende que aunque él muera, su reino continúa. Hay un reino que no va a parar por su muerte. Entonces, en un corto tiempo, este ladrón, pues en ese sentido parecía tener más fe y entender un poco más que los mismos discípulos después de varios años de caminar con él. Él sabe que él vendrá en su reino y quiere ser parte de eso. Bueno, el ladrón tuvo una fe salvadora, pero no tuvo mucha oportunidad de vivir su fe. Tuvo una fe salvadora, pero muy poca oportunidad de vivir su fe en su entorno, en su contexto. Así que pues les invito a que por un momento imaginémonos. Imagínate ahí, ¿cómo crees tú que habría vivido su fe este ladrón si no hubiera muerto en ese momento? Tuvo un encuentro con Jesús. ¿Cuáles serían los siguientes instantes en su vida? Los siguientes pasos para este ladrón si hubiera tenido la oportunidad de vivir su fe frente a los demás. Se hubiera bautizado, ¿cierto? Como el eunuco etíope que dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Entonces, tan pronto él se convirtió, se quiso bautizar. Seguramente el ladrón hubiera hecho igual. Quizás como Zaqueo hubiera restituido todo lo que él había robado luego de su conversión, ¿verdad? Como Zaqueo hubiera restituido eso, trabajado para restituir lo que él le había quitado a otros. Quizás como la mujer samaritana que habíamos en estos días, él saldría corriendo donde su familia, sus amigos, sus vecinos, no sé, diciendo, he visto al Mesías, he conocido al Mesías, vayan y conózcanlo también, como veíamos en la mujer samaritana, ¿cierto? O si estuviera por acá con nosotros, tal vez hubiera armado un grupo de DBS con todos sus colegas criminales, no sé, o servido en un ministerio carcelario, no sé, pero algo de su pasado hubiera estado en esa fe, ¿cierto? En ese vivir esa fe en su entorno. Sin duda hubieran anunciado el evangelio a todo el que se le atravesara. Hubiera anunciado el evangelio. Y no solamente lo hubiera anunciado, sino que luego de presenciar el sufrimiento de su Salvador por él, hubiera estado muy gustoso de sufrir por causa de su Salvador también, como lo hicieron muchos otros, como Pedro, y Pablo y Esteban, ¿cierto? Nada de esto fue posible para este ladrón. No podía vivir su fe. Pero tampoco fue necesario, porque no depende de eso, ¿cierto? La salvación. Entonces, pues él hoy está en la presencia del Señor y no dependía de que hiciera muchas cosas para poderse salvar. La gracia de Dios fue suficiente. Quisiera que para ir cerrando pensemos en cómo nos vemos reflejados en este ladrón. Pienso que nos identificamos con él en varios aspectos. Posiblemente en su pecado. Hemos, igual que el ladrón, a través de nuestras palabras o nuestros actos, hemos negado al Señor. Hemos participado activa o pasivamente en conversaciones que deshonran a Dios, así como cuando Él se unió al coro de esas personas que insultaban a Jesús. Y hemos robado también, no sé si en el colegio, así sea, llevarse un lápiz que no era de uno, un borrador, o descargar música en internet de forma ilegal, o abusar de los propiedad, ¿cierto? De lo que no le pertenece a uno. Hemos participado en alguna de estas cosas. Así que si el castigo de Él fue ese, nosotros también nos corresponde un castigo similar, un castigo de criminal, ¿verdad? Merecemos el castigo del ladrón en la cruz.
pero también podemos identificarnos con la gracia recibida por el ladrón. ¿No te llama la atención cómo Dios planea estos encuentros con estos personajes? No solamente el que estamos viendo hoy, sino todos los demás que hemos estado estudiando. Dios en su plan orquestó que Jesús se encontrara con estas personas en estos momentos. ¿Cuántos ladrones o criminales habrían muerto en una cruz en esa época? No sé, pero este tiene la dicha de que en sus últimos momentos de vida tiene al Salvador del mundo a su lado. Ese fue el plan de Dios. Dios muestra su amor en cómo envía a su Hijo para tener un encuentro con sus escogidos. Entonces, digamos que aplica para todos los que hemos estudiado y para nosotros también, ¿cierto? No sé si te invade ese amor del Señor al pensar en, wow, cómo Él planeó su encuentro conmigo. Así como planeó que no fue casualidad de que ellos llegaran a Calvario juntos y su Hijo muriera al lado de este ladrón. Una diferencia, una gran diferencia entre el ladrón en la cruz y nosotros, como ya dijimos, es que él no tuvo la oportunidad de vivir su fe. Nosotros sí, ¿verdad? Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de vivir nuestra fe con quienes nos rodean. Así que aprovechemos, ese es como el llamado en esta noche, aprovechemos la oportunidad de vivir nuestra fe para su gloria, para la edificación de la iglesia y para todo aquel que aún no ha tenido un encuentro con Jesús. Ese es el llamado esta noche. Vamos a orar y antes de eso voy a invitar también a los músicos que vamos a cantar una canción para terminar y mientras tanto podemos orar. Padre Celestial, en esta noche, como el ladrón, podemos decir que nuestros delitos merecen un castigo. Pero gracias porque tú llevaste ese castigo ya en la cruz. Y seguramente si ese ladrón viviera hoy, cantaría esas palabras de esa canción. Mis faltas son muchas, pero tu gracia es mayor. También como el ladrón podemos decir que tú no has hecho nada malo, tú eres justo, eres puro, eres perfecto, eres 3 veces santo, eres el Cordero sin mancha. Y te adoramos por eso. Gracias porque a diferencia del ladrón nos has dado hasta hoy la oportunidad de vivir nuestra fe. Ayúdanos al salir esta noche de aquí a hacer exactamente eso. El resto de esta semana con nuestros vecinos, amigos, familiares en nuestro hogar principalmente y en nuestro trabajo también, poder reflejar a nuestro Salvador como lo haría con ese gozo y esa alegría este ladrón si hubiera tenido la oportunidad. Nosotros la tenemos. Ayúdanos a aprovecharla, Señor. En el nombre de Jesús.